les va? Bienvenidos a Déjamelo Pensar una vez más. Tercer piso, secretaria del doctor Chiodi. Tengo aquí un escrito ruso contra Vidal por lesiones, por injurias. Papeles, celular, corbata. Estoy listo para empezar el programa. Vamos a los títulos y empezamos. Jesús, Juana de Arco, Freud, Mahoma, Newton, Luther King, Mafalda, Marie Curie, Roland Barthes, Le Corbusier, Virginia Woolf, Pythagore Nietzsche, Dalí, Coco, Janet y Galileo Galilei. Buscar, dudar, creer, jurar sin importar, pecar de pensamiento. Pensamiento. Bueno, muy buenas tardes. Hemos Hola. hecho los ajustes necesarios. Yo siempre creo que hay que vestirse según las circunstancias y me pareció, tampoco es que es tan raro. Pertinente, ¿te pareció Me pareció pertinente? pertinente y vamos a tratar de hablar con propiedad porque también es importante en este mundo del que vamos a tratar hoy el uso de la palabra. El uso de la palabra es una herramienta. La palabra es una herramienta que nos ha sido dada para poder comunicarnos. Y de la comunicación puede surgir la claridad de lo que estamos tratando. Me dejaste sin palabras. De lo que vamos a hablar hoy es de Abogados. abogados. Vamos a hablar sobre esos intermediarios que deberían ser los abogados entre los ciudadanos y la justicia. Pero todos sabemos que no siempre son los intermediarios ideales. Como una especie de lazarillos, porque la justicia debería ser ciega, por lo cual deberían ser como una especie de letras brailes a los dedos de la humanidad. No sé, no estoy explorando la zona. Porque además veo en los informes y en la preparación de lo que se viene como programa una cierta animosidad, y otra es otra palabra Ajá. correcta, una cierta animosidad para con el mundo de los abogados, que en realidad son gente que cree en el derecho o que se dedicó a una profesión impulsados por algo que tenía que ver con hacer justicia. Pero Y terminó no, siendo yo no otra creo cosa. que sea una animosidad. Yo creo que más bien es una voluntad de mostrar una parte de los abogados que no siempre es la que se ve y sin embargo todos somos conscientes de que hay muchos de ellos, por eso titulamos este programa ¿De qué lado estás?, que no han optado por el lado de la justicia. Ajá, bien. Un poco aquello de echa la ley, echa la trampa, digamos. Ay, bueno, sí. Ok, vamos a empezar a aportar sobre el tema. Lo primero que tenemos es un informe que esta vez lo hizo Facundo, nuestro joven corresponsal. Tal vez aparecieron cuando las personas se dieron cuenta que no podían resolver sus disputas por sí mismas. ¿Qué hicieron? En vez de reducirse a ceniza mediante la violencia, decidieron llevar la guerra a otro plano, el de las leyes. Y entonces lo que quedó reducido a ceniza fueron sus bolsillos. La popular frase, conozco un abogado que es buenísimo, disimula dos mitos muy extendidos. Primero, la idea de que la mayoría de los abogados son mala gente. Y segundo, la presuposición de que hay al menos uno que es buen tipo. Porque hay que reconocerlo, los que miran al abogado con desconfianza tienen sus razones. Muchos transmiten un pragmatismo inquietante, una especie de desesperanza en el género humano. Las tentaciones del diablo, después de todo, suelen ir acompañadas de maravillosos alegatos. También transmiten pulcritud. Vestirse de saco y corbata es costumbre de abogados. Un abogado en camiseta ya tiene la mitad del juicio perdido. Los que no participamos de la profesión podemos admitir que detrás de esa fachada de prolijidad haya emociones y sueños, pero por favor, nunca una musculosa. Algunos son buenos, digámoslo antes que nos morfemos un juicio. Hablando en serio, todos los días se ven abogados flacos y ojerosos, matándose a madrugones para que se libere a un luchador popular o se revise la sentencia a un pobre injustamente acusado. Quien trajina el ambiente los ha visto, con sus carpetas bajo la lluvia, cubriendo hojas de letras que se destiñen como el recuerdo de esos hombres, con destino que muchas veces pasa por luchas anónimas entre las penumbras de algún edificio público. Por eso da gusto que en esos mismos espacios, donde circula la tranza y el acomodo, también queden tipos que pudieron venderse 1000 veces y sin embargo no lo hicieron. Uno mira a esos viejos, abogados honestos, transitar las últimas etapas de su vida y aplaude por dentro, sin ruido, para que nada perturbe su fe en que la ley y la justicia podrán ir alguna vez de la mano. Está bueno. Está buena, ¿ves? Que no es animosidad. No, y además yo debo hacer una confesión. Mientras escuchaba esto, debo hacerte una confesión. Hacémela. Mi padre y mi abuelo eran abogados, por lo cual es un mundo que no me resulta para nada extraño.
Y escuché muchas veces hablar de esta disociación o esta diferencia que hay entre los ideales utópicos de la juventud vinculados con la justicia y la realidad burocrática, corrupta, en la cancha embarrada y el mundo real en donde todo esto se borronea y se trastoca bastante. Además convengamos en que no debe haber y nadie debe sentir más el peso de lo que significa un mal abogado que un buen abogado, ¿no? Claro, debe doler mucho. Debe doler mucho. Porque además, evidentemente, lo que va a aparecer seguramente como tema hoy tiene que ver con que el problema no está solo en los abogados, sino también en la justicia. Porque es un poco la administración de la justicia en donde se origina todo esto, supongo. Estamos pensando. Vamos a Facundo. Hola, Facundo. ¿Cómo andan? ¿Otra ¿Cómo vez va la aquí? vida? Acá estamos, sí, recién era una voz y ahora ya soy un cuerpo, voy avanzando. Bueno, ¿qué cantidad de abogados hay en su barrio? No me lo van a poder decir porque no tengo audio desde sus casas, pero les cuento que en Argentina, en el año 2000, había 124.000 abogados matriculados. Hoy se estima que hay 200.000. En las zonas urbanas, por ejemplo, eso representa... Perdón, ¿de qué año a qué año? ¿Del 2000? Entre el 2000 y hoy. Así que se duplicó en muy Sí. pocos años. Lo que pasa es que son estimaciones. Sí. En el 2000 había 124.000, pero hoy hay 200.000 en base a estimaciones. En el 2000 lo que tenemos son datos fehacientes, ¿sí? Lo de hoy son estimaciones. Un abogado cada 200 personas. Lo cual, nada, es una... Les voy a decir por qué. Esto es una señal. ¿Por qué? Porque ha habido... A pesar de que se mantiene relativamente la proporción históricamente, hay un aumento importantísimo en la cantidad de requerimientos a la justicia, la cantidad de juicios que se piden, en la cantidad de demandas. Si nosotros vemos, por ejemplo, la cantidad de demandas que hubo en el 2004, hubo en la justicia civil 3.9 millones de expedientes ingresados. Eso representa un 45% más que los que había en 1994. Lo cual nos está dando al menos la pauta de que, por más que no nos caigan del todo bien los abogados, los necesitamos como sociedad. Hay, en el caso de la justicia penal, si lo toman, por ejemplo, hay 1 millón de delitos anualmente. Es como si además se hubiera incrementado el conflicto, digamos. En nuestra sociedad es como si actualmente hubiera más conflicto a ser dirimido por gente, por especialistas. No sé si es más conflictos o más accesibilidad a la justicia, ¿no? Sí, también, o quizás falta de un marco cultural que contenga la conflictividad. Por ejemplo, vos tenés un problema con un vecino y hoy en día es difícil charlarlo porque se han roto los lazos sociales. ¿Puedo? La gente apela más... ¿Puedo? Sí. Hoy es el primer día de mi vida, hoy, aquí y ahora, here and now, que llamo a un abogado porque tengo un problema con un vecino. Bueno, por Vengo ejemplo, de esta situación, hoy, es la primera vez en mi vida que recurro a un abogado porque tengo un problema con un vecino y tengo que resolverlo por medio de la justicia. ¿Averiguaste porque no si puedo... es bueno? Es buenísimo, Ah. es buenísimo. Bueno, y eso Además es una persona señal. encantadora, por eso recurrí a él. Es una señal, totalmente. En caso de delitos denunciados, tenés 1 millón de delitos desde 2004 promedio anualmente. Nada que ver con lo que pasaba hace años. Duplican la cantidad de delitos que se denunciaban a mediados de los 90, por ejemplo. Ahora bien, si vemos cuál es la imagen de los abogados, no tengo específicamente qué considera la gente acerca de los abogados, pero sí qué considera acerca de la justicia en general. Ustedes saben que hay una ONG que se llama Unidos por la Justicia e hizo proyecciones, un estudio a partir de encuestas que se hicieron desde 1984. En 1984 la imagen positiva que tenía la gente vinculada a la justicia y todos sus procesos llegaba al 57%. Hoy estamos, después de los 90 y después de todo lo que pasó, en el 12%. Es decir, no solamente afecta a los abogados, sino también a gente que está asociada con los procedimientos. Y estamos también quizá ante un concepto que se está cayendo para mí en la Argentina, que es el concepto de confianza en las instituciones. Los estamos tratando de recuperar, pero me parece muy evidente que salimos del 2001 con una gran desconfianza hacia las instituciones que tienen que ver con el reparto, no solamente de los bienes materiales, sino también de temas que tienen que ver con la justicia un poco más abstracta, como por ejemplo todo lo que puede tener que ver con insultos, todo lo que puede tener con dirimir problemas vecinales. Estamos, me parece, recuperando un valor de a poco que perdimos, que supimos perder también. Gracias, Facu. Muchas gracias, Facundo. También es cierto que ser abogado es algo que muchísimos padres y madres argentinos Querían para sus hijos, ¿no? Era el destino soñado para mi hijo el doctor, era el destino soñado. Médicos y abogados eran las dos profesiones liberales
que a la gente de clase media le inculcaron como Sí, que era... garantizaban un estatus, ¿no? Claro, garantizaban un estatus, un prestigio y cierto ascenso social que después se fue como desgastando. Hoy tendríamos que preguntarnos cuál es el verdadero prestigio del que goza el ser abogado por sí mismo. Yo tengo la sensación de que cada abogado debe ganarse su propio prestigio, ¿no? La profesión por sí misma hoy no garantiza eso. Y sobre todo además en un mundo en donde aún los abogados más prestigiosos a veces son convocados para defender causas cuestionables, ¿no? Es decir, muchos abogados, ese acceso social que tenían, del que vos hablás en generaciones anteriores, les daba acceso a lugares como en la política, por ejemplo, ¿no? Es decir, el ser abogado era un escalón muchas veces para otros lugares de gente que provenía de ese lugar. Vemos La bola de nuestra crónicos, son bola de testigos. A ver crónicos. los testigos, por favor, el primer testigo de la tarde. El abogado es una moneda. Uno lo ve o magistral o lo ve débil, lo ve supremo o lo ve miserable. El abogado tiene mala prensa. El abogado para mí es una moneda que va en el aire y nos permite elegir el lado que queremos. Y creo que los abogados son las dos caras de la moneda. Mi madre era abogado y usó la ley como herramienta para hacer justicia, porque la pobre murió sin un mango, no dejó una herencia ni mucho menos, así que de los casos que conozco de cerca, es una herramienta para hacer justicia. El abogado tiene mala prensa, eso es lo que pasa. El abogado es una profesión que tiene mala prensa y seguramente, como no hay que generalizar, hay buenos, los hay no tan buenos, los hay que se acercan a la ley a través de pensando en la justicia y otros a través de los negocios. Es muy difícil generalizar, creo que también hay que ver las circunstancias. Desgraciadamente a veces los abogados deberían tener mucho más poder el que tienen en casos donde de pronto hay mucho dinero detrás y ellos se sienten como impotentes ante esa protección que pueden tener un rico con un juez. Hay abogados que no tienen nada que ver con la justicia, hay abogados que están nada más que para hacer negocios, hay tantos abogados como seres humanos. Sí, las milongas. Tenemos testigos hoy muy polémicos. Y además nueva bola de crónicos. De estos crónicos de hoy, parecía Vale, Milones, Noer, está lleno de gente nueva para la semana porque vamos renovándolos, ustedes saben. Bueno, y hablando de los códigos o de las prácticas de este entretenimiento intelectual o de esta cavilación mediática que es este programa, pueden llamar al 4535-0701 o 4535-0702 y decirnos lo que piensan, lo que asocian, lo que imaginan, lo que necesitan saber o lo que opinan sobre los abogados. Nos vamos a un corte, no sin antes leerles una frase de Lord Brougham, que dijo: el abogado es un hábil caballero que se ocupa de cuidar nuestros bienes de nuestros enemigos para poder quedárselos él. Pacha este Brougham, ¿eh? Y aquí estamos en marcha con nuestro invitado, que es abogado, como Sí, corresponde. Es abogado. Mirá cómo se vino vestido Roberto Sí, Gargarella. en el camarín nos cambiamos. Yo le di mi ropa y él me dio la de él, así como príncipe mendigo. Bueno, Roberto Gargarella es abogado, es sociólogo y tiene un currículum, realmente no lo leo todo, pero es impresionante, una carrera fuerte. Académica, sí. Por eso tampoco estoy disfrazado porque no necesito. Sí, sí. No, yo me dedico a la docencia en Derecho. Ajá. Bueno, pero es muy importante el enseñar aquello con lo cual después se van a desempeñar. Pensar sobre la profesión y pensar sobre el derecho en general, sí. Esto que estuvimos, vos veías los tapes del bloque pasado, ¿cómo te rebotaba interiormente? Yo creo que hay dos objetivos que son en parte contradictorios y que son los que tal vez nos generan conflicto. Por un lado, creo que hasta el peor criminal merece, necesita y por derecho, digamos, le corresponde un abogado. Entonces, es importante que siempre haya alguien que vaya a defender, hasta Videla, Astiz, digamos, todos ellos. Entonces, en un punto, es obvio que va a haber abogados que van a tomar casos que son dolorosos. Entonces uno dice, el abogado se compromete con cualquier cosa. Pero
Por otro lado, digamos, también es cierto que es importante ver qué es lo que uno hace al respecto, porque uno podría decir, bueno, a mí lo que me interesa es que aún al peor criminal no se lo masacre, digamos, sino que se cuiden sus garantías, se le dé el trato justo. Lo que pasa es que el sentido común y la práctica ha hecho, y el dinero ha hecho que el abogado termine haciendo cualquier cosa, todo lo posible, sea de cualquier calidad, para que esa persona sea liberada. ¿Por qué? Porque parte, digamos, su dinero finalmente tiene que ver con que esta persona salga victoriosa. Entonces, de algo valioso, y es que todo el mundo necesita una defensa, se transforma en algo que es preocupante, que es el abogado se prepara y tiene armas para hacer todo lo posible para que esta persona salga victoriosa. Entonces, eso es lo que nos genera tensión. O sea, de algo que es valioso en sí mismo, que es proteger a todo el mundo, hay ahí mismo, en el seno de esto, un conflicto fuerte, y es, ¿qué voy a hacer yo para esto? Y la idea es, si me van a pagar, mi pago tiene que ver mucho con que esta persona salga victoriosa, bueno, entonces esto ha generado la práctica de que muchos abogados estén, y aquí yo ya creo que hay un problema ético, que están dispuestos a hacer cualquier cosa para que esa persona resulte victoriosa. O sea que el tema, digamos, el título que nosotros le pusimos a este programa, ¿de qué lado estás?, es una pregunta que en algún momento de su vida un abogado se hace. Sí, totalmente, porque uno puede aceptar o puede rechazar casos. Sí, lo cierto es que en muchos de los casos más importantes hay mucho dinero involucrado, y eso ha hecho que muchas de las mejores cabezas del derecho argentino se hayan involucrado en la defensa de casos y figuras horrendas. Digamos, eso pasa. Claro, vos dijiste algo interesante recién. Es como, una cosa es lo indefendible en términos de que hay cosas que merecen un castigo, pero hay que ver cuál es el castigo justo, ¿no? Es decir, sí, el castigo, digamos, o sea, hay gente que merece ser reprochada, y digamos, el abogado tiene que tratar de que, bueno, que sea lo más cuidado posible quien sea, o sea, que Astiz no, digamos, que no reciba una tortura como castigo, que no reciba una pena de muerte, que no reciba un tratamiento sin las mínimas garantías. Ahora, otra cosa es hacer todo lo posible para convertirlo en inocente cuando uno ya sabe que esa persona es culpable. Bueno, entonces, ahí está el núcleo sí, perverso de la utilización, de la mala utilización del derecho, ¿no? Y también, bueno, pero también hay un problema que es un problema insoluble, y esto es lo que genera otra cuestión ética, y es que el derecho, aún el derecho más preciso del mundo, tiene siempre más de una cara. Entonces esto hace, digamos, que se genere este espacio para la ambigüedad. Un caso que hace esto muy evidente, digamos, cualquier Corte Suprema, digamos, pongamos que la Corte Argentina, 7 miembros, todos los días toma decisiones. Cuando decide 5 contra 2, cuando decide 4 contra 3, cuando decide 6 contra 1. ¿Qué quiere decir? Que aún en la máxima instancia judicial hay 5 personas que ven una cosa y 2 que ven exactamente lo contrario. Que hay 6 que ven una cosa y 1 lo contrario. 4 una cosa, 3... O sea, ¿qué quiere decir? Que aún en la máxima instancia de los más expertos del derecho hay 2 caras. Entonces esto da espacio para decir el derecho da marco para muchas cosas, para casi cualquier cosa. Entonces esto está manejando un material que es muy peligroso, digamos, por lo maleable que es y por las consecuencias que genera. O sea que eso, digamos, da el marco de este abuso, de este aprovechamiento que hay. Bueno, vamos a estar con Roberto todo el programa, porque de verdad sí, nos interesa el tema mucho. Hoy es serio, seguramente haremos nuestros chistes habituales, pero el tema es serio y está bueno reflexionar, porque es un claro problema de reflexión, ¿no? Entender qué es el derecho y qué lugar ocupan los abogados dentro de esto. Vamos a la historia. Esto viene de lejos, sabemos que viene de lejos. Esto viene de lejos, pero de lo que dice el abogado Roberto, se desprende que más que hacer justicia se toman decisiones. Y esto es bueno tenerlo claro, porque ¿qué significa abogado? La misma palabra, viene de advocatus, que esto nace en Roma, es aquel que se llama para auxiliar a alguien. Y ¿qué pasa? Cuando no había estados, es muy propio de los lugares y las sociedades que se organizan a través de un estado. Cuando no había estados, se llamaba o al miembro más insigne de esa sociedad, a la comunidad de ancianos, al líder, para que tome una decisión en una disputa. Siempre hubo disputas. Para que tome una decisión y le dé la razón a alguno de los dos. Ahora bien, en el momento en que empieza a haber estados, empieza a haber un corpus jurídico, empieza a haber leyes, tiene que haber gente que las conozca. Y esto es también una paradoja. Es decir, la gente, nosotros mismos, vivimos en una sociedad organizada con leyes que desconocemos. Y no nos podemos defender por nuestros propios medios, ni siquiera es legal que lo hagamos. Por eso debe ser tan común ver a presos estudiando Derecho, ¿no? Sí, y teniendo en cuenta que muchos de los fallos son decisiones, no necesariamente una ley que se aplica, una ley ahí abstracta que se aplica, entonces uno también puede decir cuántas arbitrariedades que habrá habido, y sabemos que hay. El tema es que el código más antiguo que se conoce es el código de Hammurabi,
en el 2000 a.C., y de ahí sale esa famosa frase, ojo por ojo, diente por diente, que tiempo después Gandhi dijo, ojo por ojo, se van a quedar todos ciegos. Y que es el intento, porque ahí ya también había un Estado, con Hammurabi había un Estado, es el intento de regular las relaciones humanas en un código escrito. Porque si no hay un código escrito, queda la decisión a la arbitrariedad de quién puede tomar la decisión. Sí. Así que haya un código de leyes ya implica una cierta democratización, ya implica un punto en el cual las reglas por lo menos están un poco más claras. Todos se tienen que atener a lo mismo cuando Sí, hay una ley. incluso la autoridad. No Pero puede... Si quisiera decir una cosa al respecto, y que tiene que ver con la cuestión de la claridad, y es lo que yo llamaría la relación entre derecho y oscuridad. Digamos, no, y es que hay un problema que creo que también abogados y jueces contribuyen a engrandecer, y es esto de el derecho que está escrito para todos y se supone que refleja, digamos, lo que nosotros pensamos. En el ideal rusoniano la idea era vernos nosotros mismos reflejados en el derecho. El único derecho que merece ser obedecido es el derecho en el cual nosotros hemos sido creadores y donde nos podemos ver como en un espejo y nos sentimos incluidos, nos sentimos parte. Bueno, lo que yo creo que el desarrollo que ha tenido el derecho, y esto ha sido también trabajo muy, digamos, las responsabilidades de abogados y jueces es de enfatizar los aspectos oscuros, digamos, y hacer algo que debería ser el lenguaje cotidiano nuestro, en el que nos podemos sentir identificados, algo que es completamente inaccesible. No es un problema de los ciudadanos ignorantes cuando no entienden una sentencia. Pero no pasa Es solamente con el derecho eso, pasa también con la medicina. Claro, pero lo Son que pasa saberes es que... cerrados sobre sí mismos. Entonces, claro, pero yo creo que hay un punto de mucha mayor gravedad porque en esto se juega la libertad de uno, se juega el espacio que tiene la libertad de uno. Entonces, que uno no entienda una sentencia no es un problema del ciudadano, sino es el problema de quien la escribe. El que la escribe tiene la obligación de escribir de modo que sea entendible para todos, pero la regla es escribir de modo que nadie entienda. O sea, y debe verse como un escándalo que el uso de los latinazgos que vos decías, el uso de una jerga propia, digamos, eso es una falta de respeto, digamos, Y de los jueces no debe de la ser ciudadanía. casual. No debe ser casual que esté escrito así. No. De hecho, la implementación del código de la ley romana, del derecho romano, se da después de una lucha entre plebeyos y patricios, en el cual los plebeyos pedían esto, reglas escritas para que los patricios que tomaban las decisiones no las pudieran hacer a su libre albedrío. La desaparición del Estado de Roma implica nuevamente la desaparición también de los especialistas que se encargaban de estas leyes, pero el derecho romano deriva en dos tipos de derecho. Uno, el llamado anglosajón, y el otro, el continental. ¿Cuál es la gran diferencia entre los dos? El derecho continental, o sea, de Europa, ¿no? Implicaría que hay una cantidad de leyes y jueces o abogados que tratan de interpretarlas. El derecho anglosajón es el que vas viendo las sentencias que se han dado a lo largo del tiempo y trata de ver qué antecedentes tiene cada caso para aplicarlo. Se basa en la jurisprudencia, digamos. Se basa en la jurisprudencia. Esas dos tradiciones están hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, en los lugares de tradición anglosajona, Estados Unidos e Inglaterra, por ejemplo, así es como funciona la justicia. Y en países como nuestro, todo el mundo hispánico, hay leyes escritas a las que se tratan, a lo sumo, de interpretar. Cuando vuelven a aparecer los estados absolutistas, a partir del siglo XIV, XV, nuevamente se ven con un problema. Tenemos que formar un estado. ¿De dónde sacamos el cuerpo jurídico para hacerlo? Y se basaban en el derecho romano. Por lo tanto, podemos decir que autores como Papinio, que es un escritor que marca un escritor romano, marca una línea y un debate que creo que hasta el día de hoy está, que es, ¿soy riguroso en la aplicación de las leyes o trato de buscar la equidad? Trato de buscar la justicia. Este mismo debate que se plantea en, ¿trato de defender a mi cliente? ¿Soy leal a mi cliente o soy leal a la justicia? A mi concepto de justicia. Son debates éticos que supongo yo, no tengo dudas, los desconozco, pero no tengo dudas, entre los abogados debe existir este tipo de discusión. Ahora bien, hoy en día lo que se plantea, a mi entender, es una gran injusticia que implica una persona de dinero tiene los mejores abogados, tiene los mejores contactos, y eso no es distinto a lo que pasa en los otros ámbitos de la vida. Por lo tanto, más allá de que haya leyes escritas y que eso implicó una igualdad y una democratización del sistema, el sistema es injusto. El sistema es injusto porque lo que es injusto es cómo está armada la sociedad. Gracias, Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. ¿Nos vamos a ir a un corte? Nos vamos, a ir a un parece. corte. Qué lástima. Ahora les cuento unos llamados porque ya todo el mundo se puso activamente a pensar, pero ya venimos. Y dice la frase,
El jurado está compuesto por 12 personas elegidas para decidir quién tiene el mejor abogado. ¿De quién es? Robert Lee Frost, un poeta estadounidense. Bueno, y estamos aquí, yo les voy a decir, hay alguna gente que se pone muy en contra y mucha gente que se pone a favor. Es gracioso porque un poco es parte del debate de hoy, ¿no? Esto un poco simplificado, pero los abogados son todos chantas, ya no se puede confiar. Primero cobran, segundo cobran y tercero y por fin escuchan, dice Oscar de Lanús. En cambio, Silvia de Punta Chica dice, mi abogada es mi mejor amiga. No solo soluciona las situaciones legales, herencias, compra-venta de inmuebles, juicios, sino que soluciona muchas situaciones extras. Su palabra es santa. Ahora mis hermanos también la consultan como abogado. Bravo, Marilú, dice Silvia de Punta Chica. Tuve la suerte que siempre necesité un abogado, fueron personas con mucho nivel y honestidad, dice Isabel de Flores. Pero qué caros que son. No sé si son tan caros. ¿Por qué hay este mito de son caros? ¿No hay una relación entre el honorario y lo que se está peleando? ¿No? Es decir, seguro, digamos, que el abogado cuando ve que la causa es más sustanciosa, digamos, pide también mucho más. Pero también tiene que ver con el cliente. Es decir, seguro. Hay esta cosa despareja como en la medicina, que existe la salud pública y la salud privada. Bueno, digamos, el hecho de, si uno ve la composición social de las cárceles, digamos que hay un problema de quiénes consideran buenos abogados y quiénes no, ¿no? Sí, basta echar una mirada sobre... Aquí en Argentina y en todo el mundo. ¿Es en todo el mundo esto así? Es en todo el mundo, digamos, en los países anglosajones claramente es así, en Estados Unidos es claramente así, digamos, que no habla de que es... En Estados Unidos especialmente hay una cultura del abogado económico. Yo tengo entendido que hay abogados que solo por una primera consulta, por ejemplo, para poder acceder a tener una charla, verle la cara por primera vez, tenés que pagar un fangote solo para... Y el hecho, digamos, o sea, hay una composición que es de clase, de raza, digamos, y es claramente que uno encuentra cierta gente y cierta gente no encuentra. Ahora es impresionante la contradicción de que en una democracia la justicia sea tan cara. Absolutamente, digamos, y muchas veces la clave está en la posibilidad de apelar o no. Y entonces muchos de los que quedan, digamos, en la cárcel es los que han tenido más dificultades para apelar su caso, porque uno normalmente apela y, digamos, hay una revisión y uno se encuentran razones para... Apelar, en términos jurídicos, para el gran público, implica revisar la sentencia para decir, no, a ver, quiero que de nuevo se trate el tema, ¿no es cierto? Así, no estoy de acuerdo con lo que se expidieron los jueces, vamos de nuevo a discutir el tema, ¿no es cierto? No, y sugiere esto de fondo, que es normalmente lo que está detrás es que hay una gran diversidad de modos de interpretar las leyes. En Argentina hay cantidad de casos centrales, escandalosos, muy importantes, digamos, de contradicciones de un año al otro de cómo se interpretaban. Lo vimos en los casos del Corralito, pero se vieron también, digamos, en casos como de consumo de estupefacientes. Un año la Corte tomó una decisión diciendo están protegidos los que consumen estupefacientes, el año siguiente tomó la decisión contraria. O sea que es muy habitual y es muy grave para la libertad de la gente este tipo de cambios. Vamos un poco a la filosofía. Sí, es un programa ideal para hablar con una filósofa. Roxana Kramer, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, a mí me gustaría hablar más que de los abogados, del sistema del que los abogados forman parte, porque si bien es cierto, como decía Roberto, que hay diferencias entre los abogados, pueden aceptar o no aceptar un caso, también es cierto que hay un sistema que hace que muchos abogados procedan como proceden. Nuestro sistema judicial es un sistema basado centralmente en las ideas de culpa y castigo y en la idea de verdad. Esto significa que en muchísimos casos de lo que se trata es de demostrar lo que pasó, la verdad. Y por cierto que aunque parezca muy contrario al sentido común, no siempre para resolver un problema es necesario saber exactamente quién fue el responsable o quién fue el culpable, y además también ya está demostrado que el castigo no resuelve nada, sino resolver el problema. Incluso en nuestra vida interpersonal, muchas veces en un conflicto de familia, lo importante no es tanto saber quién fue el responsable a veces, sino ver ¿cómo resolvemos el problema? Bueno, lo mismo con el sistema judicial. Y lo que ocurre es que como en nuestro sistema judicial hay que demostrar qué ocurrió, algo que no ocurre en todos los sistemas judiciales del mundo, pues que muchos abogados se ven de alguna manera compelidos a mentir, a demostrar que lo que pasó en efecto no ocurrió. No estoy justificando la mentira, estoy diciendo que es un sistema que propicia eso. De allí muchos de los chistes de abogados. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. ¿Cuánto sería 2 más 2 para un abogado?
No sé. Para un abogado preguntaría cuánto quiere que sea, ¿no? Esto ya empieza a ubicar al abogado en el terreno de los sofistas, de aquellos que creían que no importaba qué cosa había ocurrido, sino más bien qué es lo que había que demostrar. Bueno, ¿cómo se sabe cuando un abogado está mintiendo? ¿Cómo? Porque mueve los labios. Otra, porque toman el tema de la mentira como un foco central, los cuentos de abogados. Cuando una persona ayuda a un criminal antes de cometer un crimen, lo llamamos cómplice. Si lo ayuda después de haber violado la ley, lo llamamos abogado. Bueno, lo que quiero decir es que la verdad está en el centro de nuestro sistema judicial y hay otras formas. ¿Puedo dar un ejemplo? Esta sería una pregunta que se me podría hacer, Sandra. Por favor. Doy un ejemplo. La justicia mapuche, en la que se ha inspirado muchas veces cierta corriente que se llama abolicionismo, propone, por ejemplo, y ha propuesto, y esto salió en todos los diarios hace unos años, que un hombre que había matado a otro tenga un resarcimiento simbólico, es decir, le pida disculpas a la familia y un resarcimiento económico, le dio una cantidad de vacas. ¿Esta resolución de dónde salió? ¿Del jefe mapuche? No, de los mismos involucrados. Los mismos involucrados dijeron, bueno, nosotros para resolver este conflicto lo que queremos es un resarcimiento simbólico y lo que queremos es un resarcimiento económico. Este tipo de ideas están siendo tomadas por muchos abogados que trabajan para la abolición del sistema penal, para la modificación del sistema judicial, viendo si podemos aprender algo de otras justicias, por ejemplo la justicia mapuche, cómo resolver problemas sin que el tema de la verdad y del castigo ocupe un lugar central. ¿Por qué? Porque como decíamos recién, el castigo no resuelve nada. El que quiera buscar algo por internet puede buscar Luc Hulsmann, L-O-U-K, Hulsmann, así como suena, es de alguna manera el teórico de toda esta corriente. Él cuenta, para dar otro ejemplo, que asaltaron su casa. Y entonces, ¿qué hizo? Dice, fue vaciada 2 veces en 3 semanas y además la destruyeron. 1 mes y medio más tarde fueron descubiertos los 3 chicos que hicieron esto. Fíjense qué distinto a lo que propone Bloomberg. Hablé con ellos y con sus padres, no me importaba que los penalizaran. Al final nos hicimos amigos. Los chicos cambiaron de escuela, fueron a una mejor. El seguro pagó los daños de mi casa, no fue una situación placentera, pero la situación problemática que pasamos tuvo un final feliz. ¿Hubiera sido mejor con los 3 chicos en la cárcel? Como ven, es una visión bastante distinta y por suerte en nuestro país no solo es una idea que anda volando esto, sino que es una práctica. Lo que se llama probation es justamente la posibilidad de encontrar resoluciones, por ejemplo, trabajo comunitario en lugar de castigo. Las mediaciones también son una instancia que tiene que ver con la posibilidad de que el castigo no sea la única resolución, que las partes mismas puedan dialogar, porque de lo que se trata en definitiva es de la democratización de la justicia, de la democratización de todos los ámbitos de la vida, incluyendo la justicia, es decir, que los propios involucrados y no solo el Estado pueda tratar de resolver los problemas. ¿Puedo decir algo al respecto? Sí, claro. Gracias, Roxana. Gracias. No, querría retomarlo porque me parece interesante. Sí. Lo único que distinguiría es la cuestión de la verdad y el castigo. Yo creo que es central preservar la búsqueda de la verdad, digamos. Lo que sí me parece, y en eso, digamos, coincide, me parece súper interesante lo que ella decía, es que uno puede pensar de un modo distinto la cuestión del reproche. Hoy nosotros asociamos reproche con castigo y tendemos a asociar castigo con privación de la libertad. Y eso sí es un camino de absoluta irracionalidad, entre otras cosas porque, como ella bien decía, el tipo de privación de la libertad, no solo que hay mucha gente que ya no es sensible a ese tipo de amenazas, sino que mucha gente lo que genera es la reacción, digamos. O sea, que cuando se ve también maltratada por el Estado, cuando el Estado incrementa la violencia en las respuestas, mucha gente dice, bueno, yo con este Estado... Pensemos en la situación de Neuquén ahora, digamos. Cuando uno ve ese tipo de respuestas por parte del gobierno neuquino, mucha gente dice, bueno, ¿qué es este tipo de gobierno? Digamos, yo a este tipo de gobierno ya no le pierdo respeto. O sea que... Entre otras cosas, digamos, la respuesta endurecida, más violenta del Estado es, en sus propios términos, ineficiente. Por eso es que para mí es importante desprender las ideas de reproche y la cuestión del castigo. O sea, una sociedad puede reprochar y tratar de buscar un remedio para un conflicto que no necesariamente debe implicar un castigo y mucho menos una privación de la libertad. Y agradezco tu intervención, Roberto. Diría que lo ideal sería un sistema judicial que no esté basado centralmente en la idea de verdad. Por cierto que la idea de verdad es importante, saber si hubo o no hubo un genocidio es, por cierto, muy importante, pero la posibilidad de que no solo gire en torno a la idea de verdad quizás sería algo interesante por contemplar. Hoy estamos pensando activamente, parecemos un programa de la televisión francesa de las 11 de la noche y estamos en la televisión pública a las 4 de la tarde. Volvemos enseguida y estamos con una frase de Francisco de Quevedo y Villegas. ¿Qué dijo?
Donde hay poca justicia es un peligro tener razón. Bueno, segunda rueda de testigos. Escuchamos a nuestros bolistas crónicos. Debería ser una herramienta para hacer justicia. La ley es un recurso que tenemos los ciudadanos y ciudadanas para pedir justicia. El tema es cómo hacemos para conocer la ley tal que los abogados, los jueces, las autoridades de justicia no hagan lo que quieran con esa ley. La ley para los abogados es un resultado. Sin buen resultado, creo, no hay ley para los abogados. Y uno exige de los abogados un resultado, no el cumplimiento de la ley. Hay muchísima gente que se dedica a la abogacía y que termina usando la ley para, en beneficio, digamos, de su defendido. Y me pregunto, ¿se consigue un buen resultado con justicia o con habilidad? Eso tendrá que responderlo un abogado. Alberto de Berazategui dice, me quiero divorciar y no tengo plata para abogados. Después critican a los vígamos. Susana de Lanús dice, he visto abogados arreglar por plata. ¿Acaso cobran poco? Marcela de Almagro dice, muchas preguntas hay. ¿Existe algún país donde en las cárceles estén los culpables que no sean pobres? Esto hablábamos recién, ¿no? Sobre cómo la injusticia económica lleva... Durante la dictadura muy pocos abogados tuvieron el valor de defender el Estado de Derecho, dice Juan de Congreso. Y por último, para seleccionar algunos, Luis de Purredón dice, a María la llamamos Pepita la pistolera, porque ya comienza peleando y obvio gana. Es bárbara, nació para abogada, te defiende a capa y espada, Luis de Purredón. ¿Y quién es María? Es su abogada, suponemos. Ah, yo no sé. Es la abogada de Luis, supongo. No lo conozco a Luis de Pueyrredón. No, está bien, pero defiende una María que es Pepita la pistolera. Bien. Roberto, ¿cuáles son los debates que se dan entre abogados, en charlas de abogados, sobre lo que estamos sobrevolando esta tarde, si, ¿no? si hay foros de discusión de este tipo de temas. ¿Qué les enciende la pasión? No, creo que los casos que están en los diarios son retomados en los foros de abogados, pero lo que pasa es que con un lenguaje y unas preocupaciones distintas. Y entonces también uno ve, que por ejemplo, ahora hubo toda la polémica sobre la Cámara de Casación. Entonces, como todos más cerca o más lejos, todos se conocen y entonces dice, cómo lo están tratando a tal, cómo lo están... pero sí, digamos, son los casos que uno ve reflejados en los medios. Pero discusiones así como la que estamos teniendo hoy sobre temas éticos, sobre temas abstractos en torno a... ¿Es cada uno con su almohada Bueno, digamos, hay mucha preocupación sobre los casos de todos los días, pero que incluyen esto, casos sobre estupefacientes, casos sobre protesta, casos sobre corralito, casos... García Belsunce. García Belsunce, digamos, Policiales, son releídos, reconstruidos de otro modo, pero digamos, son las preocupaciones que obviamente tienen los abogados también. ¿Vamos al cine? Vamos a ilustrar con algo, ¿verdad? Vamos, películas de abogados, hay muchas, cada uno tiene su favorita, habrá distintas corrientes también, vieron una semana siguiendo al tipo a ver cómo va demostrando. Hay una que tiene una característica particular. El abogado, estrella de la peli, en la mitad se quiere ir del juicio y se da por vencido. Estoy hablando de Heredarás el viento, de Stanley Kramer, 1960, y Spencer Tracy encarna a un hombre que se cansa de defender a un profesor que por haber dado teoría darwinista, digamos evolucionista, en un colegio secundario, quiere o pretenden condenar por eso, digamos. Se cansa y miren el alegato, que también tiene mucho de político y de análisis social, miren. Y que además tiene que ver con la actualidad de hoy sobre Estados Unidos. Your Honor, I request permission to withdraw from this case. Colonel Drummond, what reasons can you possibly have? Well, there are 200 of them. And if that's not enough, there's one more. I think my client has already been found guilty. Is Mr. Drummond saying that this expression of an honest emotion will in any way influence the court's impartial administration of the law? I say that you cannot administer a wicked law impartially. You can only destroy, you can only punish. And I warn you that a wicked law like cholera destroys everyone it touches, its upholders as well as its defiers. Colonel Drummond. Can't you understand that if you take a law like evolution and you make it a crime to teach it in the public schools, tomorrow you can make it a crime to teach it in the private schools?
And tomorrow you may make it a crime to read about it, and soon you may ban books and newspapers. And then you may turn Catholic against Protestant, and Protestant against Protestant, and try to foist your own religion upon the mind of man. If you can do one, you can do the other, because fanaticism and ignorance is forever busy and needs feeding. And soon, Your Honor, with banners flying and with drums beating, we'll be marching backward, backward. Bueno, nos contabas, Boy, que en Texas está habiendo todo un debate alrededor de la enseñanza de teoría evolucionista en las escuelas. Es un tema que acá me parece que se reproduce en cierta forma con la educación sexual y que haría falta defender a capa y espada, incluso legalmente, me parece. No, y además el tema de los enfrentamientos religiosos de los que habla en estos años, ¿no? algo que hoy para los Estados Unidos es casi causa, no casi, que es motivo de guerras, sostenidas por otros temas, pero motivo de guerras. Política de Estado vedada, pero política de Estado después de todo. Claro. Gracias, Facu. Gracias, Facu. Está lleno de abogados célebres así en la ficción también, ¿no? ¿Qué te pareció el fragmento de la película de Tomás? Me sugería algunas cosas. Una reflexión sobre el papel de las emociones a la hora de interpretar el derecho, y la idea esta muy extendida de que todo lo emocional es extrajurídico, digamos, cuando... Bueno, eso también tiene que ver con un modo de pensar el derecho. Había notado también esto de... Perdóname, ¿cuál es tu modo de pensar el derecho en relación a esto, a las emociones? Bueno, me parece que, digamos, por ejemplo, el sufrimiento de la gente es un componente importante, digamos, y tratar de reconocer qué es lo que piensa la víctima. Eso no quiere decir que el derecho deba tomar el lugar de la víctima y asumir como propia las demandas de la víctima, pero sí que tiene que haber una preocupación muy especial por tomar cuidado de todo el mundo, y, digamos, y esto implica también, digamos, acercarse personalmente, digamos. Y el trato que tiene normalmente el derecho con las personas es un trato... Sí, digamos, en el que las personas no participan, salvo como víctima o victimario, digamos, pero... Y hay una gran diferencia entre la justicia escrita a la que estuvimos acostumbrados en nuestro país durante tanto tiempo y la justicia oral. Es decir, yo veo que en esta cosa de los alegatos y del uso enardecido de las emociones, hay una diferencia enorme con respecto a lo que es leer un escrito, ¿no? Ir a tribunales. Yo me acuerdo de ir a acompañar a mi viejo a tribunales y agarrar un expediente, leer un escrito y ver lo que dijeron. Sí, entre otras cosas por cuestiones de eficiencia, digamos, yo creo que mejora muchísimo la cuestión del juicio oral. Y el otro punto que estaba notando tenía que ver con cómo está en juego en cada situación de conflicto, finalmente, una reflexión sobre la dimensión de nuestra libertad. O sea que es grave el modo en que el dinero contamina la profesión del abogado por esto, porque lo que está en juego no es simplemente un caso, sino es finalmente, digamos, cuán amplia, cuán delgada, digamos, es nuestra libertad. Y entonces hay demasiado en juego ahí para que esto esté tan contaminado por otro tipo de cosas. Bueno, en relación a eso, yo creo que muchas veces perdemos de vista que dentro de ese rol de los abogados está nada menos que esa responsabilidad, ¿no? Sí, por eso es importante este llamado ético acerca de qué casos se toman, qué argumentos se dan, qué cosas uno acepta decir, qué límites uno está dispuesto a trascender o no. De todas maneras, también con esto engancha, me parece, otro tema que está ahí asomando y que tiene que ver también con una muy baja importancia que creo se le da a la posibilidad de que haya un inocente preso. Absolutamente, pero digamos, yo creo que hay poca reflexión sobre lo que significa la pérdida de libertad. Entre otras cosas porque los que escriben las leyes saben que es muy difícil que ellos puedan perder la libertad. Entonces administran alegremente, digamos, decisiones que implican que otros pierdan la libertad. Digamos, que no saben, digamos, lo que implica para una persona haber estado 6 meses, 1 año en prisión. Digamos, es cambiarle la vida para siempre. Entonces ahí se hay responsabilidad en el escribir y en el manejo de la decisión, o sea, bueno... Y más en el estado en que se administra ese tipo de pérdida de libertad, es decir, las condiciones de las cárceles, que darían para otro tema, otro programa pero, especial. por ejemplo, tomando casos muy recientes, el caso de los detenidos en la legislatura. Estaba pensando en eso. ¿No? Que pasaron más de 1 año presos, algunos de ellos, y eran vendedores ambulantes, a los que nunca se les había probado que habían hecho nada. Y además era un secreto a voces que todos sabíamos que no habían hecho nada. Y los testimonios gráficos que había, digamos, en filmaciones, demostraban que no habían tenido nada que ver, que el vendedor estaba con su carrito y demás. Entonces, aún si hubiera tirado una piedra, eso tampoco implica que tiene que estar preso, pero ni siquiera había pasado eso. O sea que eso era una metáfora, digamos, de cómo se administra la libertad en Argentina, o sea, la liviandad con que muchos jueces disponen la privación de libertad de la gente. Y el escándalo inexistente
frente a ese hecho, porque en realidad eso fue... Hubo muchos otros detenidos por policías que les habían plantado cosas para hacer buena conducta y tener más detenidos en su foja de servicios, en fin. Estamos llenos de esos ejemplos, pero esos casos no llegan a escandalizar demasiado, ¿eh? No, y peor todavía, digamos, en el contexto de una Constitución que, aun cuando la Constitución escrita hace 200 años, fue escrita por gente que no era nada progresista, estaban muy preocupados por la libertad de la gente. O sea que, a la luz de lo que hoy se piensa sobre el tema de las cárceles, ellos eran extraordinariamente, digamos, defensores de la libertad. O sea que yo diría que la situación actual, por ejemplo, en el sistema carcelario, es todo contrario a la Constitución. O sea, es increíblemente violatorio de lo que aquellos liberales conservadores argentinos habían pensado. Uy, qué atrás que estábamos, chicos. Sí, es que todo el tiempo en este programa nos estamos ocupando muchas veces de lo que tiene que ver con ajustar los tiempos a la realidad, ¿no? Y generalmente estas cosas llevan mucho tiempo de ajuste, entonces siempre hay un desfasaje. Es que llevamos mucho tiempo de desajuste también, ¿no? Sí, pero es que todo fue pensado, digamos, yo no es que creo que hay un camino lento de ajuste, sino que hemos desajustado más y más a lo largo del tiempo, o sea que en ese sentido es diferente. Como decía, no me acuerdo quién, todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. No te quepa duda. No, bueno, eso es un mal chiste, pero es así. Doctor Roberto Gargarella, un vino simbólico, un vino de honor que tiene que ver con brindar por valores. Lo usaré fuera del ejercicio de la profesión. Por favor, después del alegato. Después de una buena jornada de trabajo. Sí, pero en homenaje a la justicia. Gracias Muchísimas por gracias. venir, nos encantó tenerte. Muchas gracias, muy claro todo lo tuyo. Muchas gracias a ustedes que con sus llamados, con su pensamiento activo, completan este programa que realmente es una especie de ejercicio de allá y de acá. Nos encontramos mañana pensando juntos en lo que venga, que va a ser distinto.